Vamos a aprender a llevar a cabo procedimientos que permitan visitar cada uno de los vértices de los árboles para acceder a los datos, ya que los árboles ordenados con raíz se pueden utilizar para almacenar información, también para representar varios tipos de expresiones, como expresiones aritméticas que involucran números, variables y operadores. Vamos a ver tres tipos de recorrido en orden primero, en orden segundo y en orden final. Comencemos con el recorrido en orden primero. En este recorrido tenemos la secuencia que es padre, hijo izquierdo y demás hijos. En ese orden vamos a recorrer los vértices. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el padre, luego el hijo izquierdo y al final los demás hijos. Es decir, vamos a comenzar por la raíz, que en este caso es A. Después se sigue con el vértice de la izquierda. Si este vértice tiene hijos, se sigue por la izquierda hasta llegar a la hoja. Si la hoja tiene hermanos, se toma el que está más cercano a ella, es decir, más a la izquierda. Y después de que se termina con la rama izquierda, se continúa con la rama más cercana a ella, y así sucesivamente hasta terminar con el recorrido de todo el árbol. Veámoslo, el recorrido en este ejemplo. En primer lugar vamos a recorrer a A, que es el padre de todo el árbol. Luego el hijo que está a la izquierda, en este caso es B. Luego, como el padre B tiene un hijo izquierdo, voy al hijo izquierdo que es D y es una hoja. Ahora me fijo, como ahí se termina, me voy al hermano que está más a la izquierda, en este caso es E, que a su vez es padre también. Entonces hago padre, hijo izquierdo y demás hijos, que en este caso es G. Vuelvo hasta A, que ya había recorrido, y el último que me falta recorrer es C. Y ahí termina el recorrido en orden primero. Bien, vamos a recorrer el árbol en orden segundo. En este caso la prioridad la tiene el hijo izquierdo, luego el padre y luego los demás hijos. Entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar es tomar el hijo que está más a la izquierda, en este caso D. Segundo se toma el padre y al final los demás hijos. Es decir, que se comienza por la hoja que está más a la izquierda del árbol y después se regresa al padre y posteriormente a todos los hermanos. Después se va al padre de la rama y con las ramas de este, tomando siempre que está más a la izquierda, hasta terminar con el recorrido de todo el árbol. Entonces tenemos el hijo que está más a la izquierda, luego el padre, que es el que tiene prioridad en segundo lugar, y luego los demás hijos, en este caso serían E. Pero E es un padre y F es el hijo izquierdo. Entonces primero tiene la prioridad el hijo izquierdo, entonces voy a F, luego el padre y luego los demás hijos, que es G. Vuelvo por la rama hasta A, que es el padre de todos, va en segundo lugar, y por último C. Bien, ahora veamos el recorrido en orden final. Bien, la secuencia para el recorrido en orden final es hijo izquierdo, demás hijos y padre. Es decir, se toma primero el hijo izquierdo, después los demás hijos y al final el padre. Se comienza por la hoja que se encuentra más a la izquierda en el árbol, en este caso es D. Después se continúa con los hermanos. Si estos tienen hijos, primeramente se recorren los hijos y hasta el final el padre, dando preferencia a los hijos de la izquierda y al final el padre. En este tipo de recorrido, el último que vamos a recorrer es la raíz, ¿sí? Ya que tienen preferencia los hijos sobre el padre. Entonces la secuencia para este recorrido va a ser, vamos a empezar primero con el hijo que está, la hoja que está más a la izquierda, que es D. Luego tenemos los hermanos, ¿sí? Tenemos hijo izquierdo, demás hijos. Pero los demás hijos vendría a ser E, que es un padre en ese caso, que a su vez tiene hijos. Entonces tenemos que darle prioridad a los hijos de este hermano. Entonces vamos a hacer D, F, G, hago así, ¿sí? Es decir, recorre este y al final el padre, ¿sí? Como no queda otra alternativa, va por E. Luego B, ¿sí? Luego B. Ahora no voy a A, porque A es un padre, el padre de todos, y ese va a ir al final de todo el recorrido. Entonces voy al hermano, que es C.
y al último A. Y ahí termina el recorrido en orden final. En árboles ordenados con raíz también se pueden representar expresiones complejas, tales como fórmulas proposicionales, combinaciones de conjuntos y expresiones aritméticas. Por ejemplo, se pueden representar una expresión aritmética que implique suma, resta, producto, cociente y potenciación. Los vértices internos representan las operaciones y las hojas, variables o números. Por ejemplo, si nos piden ¿cuál es el árbol ordenado con raíz que representa la siguiente expresión? X más y al cuadrado más x menos 4 dividido 3. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar para construir el árbol ordenado? Primero vamos a empezar desde la izquierda con este término x más y al cuadrado, formando un subárbol que sea x más y. Y el operador va a ir en el vértice interno, va a ser un vértice interno, y las variables o números van a estar en las hojas. Luego tenemos x más y al cuadrado, es decir, a ese subárbol lo tenemos que conectar con otro que esté elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer ahí, lo vamos a elevar potencia al cuadrado. Entonces ahí tenemos el primer término, x más y al cuadrado. Tenemos el árbol que lo representa. Y por otro lado, vamos a formar otro subárbol de la expresión x menos 4 dividido 3. Entonces vamos a hacer lo mismo. X menos 4. Entonces ponemos el operador como vértice interno y la variable y este número en la hoja. ¿Sí? Entonces nos queda x menos 4 y falta dividir por 3. La división va como vértice interno. Entonces ponemos división, el 3 en la hoja, y ahí nos queda el otro subárbol. Y como estas dos expresiones o estos dos términos están conectados por este signo más, por la suma, entonces vamos a conectar estos dos árboles mediante el operador suma. Y ahí nos queda el árbol ordenado con raíz para esa expresión aritmética. Veamos ahora cómo quedaría el recorrido en orden primero para este árbol. Entonces hagamos el recorrido en orden primero. Acá tenemos en la secuencia padre, hijo izquierdo y demás hijos. Entonces el padre de todo es la operación suma. Me voy al hijo izquierdo, potenciación. A su vez tiene un hijo izquierdo que es la suma. Sigo por ahí hasta llegar a la hoja, que en este caso es x. Luego me voy al hermano, que es y. Subo hasta 2, que es el otro hermano. Y ahora ya terminé toda esta parte, me voy a este padre, que es la división, al hijo izquierdo, la resta, y al hijo izquierdo, que es una hoja y es la variable x. Luego a 4 y a 3, que son los hermanos. Ahí tenemos el recorrido en orden primero. Supongamos que nos piden evaluar para dos valores, x igual a 7 e y igual a 1. Nos piden evaluar esta expresión del recorrido en orden primero. Nos pueden pedir del recorrido en orden final también, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que ver es operador, operando, operando. Operador son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, y los operandos son las variables y los números. Entonces vamos a arrancar de derecha y vamos a buscar dos operandos y un operador. En este caso los tenemos acá, ¿sí? Y después vamos a ir resolviendo, ¿sí? Para ir resolviendo vamos a ponerle los valores a las variables. En este caso son x7 y 1, ¿sí? Es el valor que me dan en el ejercicio. Me pueden dar otros valores, obviamente. Entonces tenemos el primer operador y dos operandos que tenemos son estos dos. En este caso agrupamos de esta forma. Primero tiene que ir sí o sí el operador y luego los operandos, porque estamos en orden primero. Si nos piden en orden final, evaluar en orden final, tenemos que hacer con esta secuencia. Supongamos 7, 4 y el operador tiene que estar al final. Entonces voy a agrupar esos tres, ¿sí? Pero ahora estamos en orden primero, así que eso lo dejamos. Entonces 7, 4 y la operación resta. ¿Cómo se resuelve? 7 menos 4. Eso da 3. Y voy a bajar todas las otras, todos los otros valores, ¿sí? Nos va a quedar así. Ahora
vamos a agrupar de nuevo un operador y dos operandos. En este caso tenemos operador y dos operandos. 3 dividido 3 da 1. Y resuelvo y pongo el valor ahí. Y bajo los otros valores. Bien, busco dos operandos y un operador, que son estos dos. Y con la suma me da 8. Y bajo los otros. Potencia y más. Luego me queda este operador con estos operandos. 8 al cuadrado 64. Me queda el 1 y la suma. Y por último hago 64 más 1, que da 65. Y ahí termina. Esto da 65, ¿no? Ahí termina la evaluación. Para verificar si lo hicimos bien, lo que podemos hacer es reemplazar esos valores en la operación que nos dieron. Fíjense, x más y, 7 más 1 al cuadrado, más 7 menos 4 dividido 3. ¿Cuánto nos da? 7 más 1 al cuadrado es 8 al cuadrado, 64. Y 7 menos 4 es 3, dividido 3 da 1. 64 más 1, 65. Nos da exactamente lo mismo. Entonces quiere decir que esto lo hicimos bien. Hicimos bien el recorrido en orden primero y ahí hicimos bien la evaluación. ¿Sí? De la misma forma se hace para el recorrido en orden final, pero teniendo en cuenta que yo puedo agrupar acá dos operandos y el operador al final. Bien, también se nos puede pedir, dado un recorrido, en este caso en orden final, construir el árbol binario completo, ¿sí? A partir del recorrido. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar los operadores y los operandos. Los operadores son la suma, la multiplicación, la resta, la división. Y los operandos son las variables o los números. En este caso, las letras D, B, A, C son números cualquiera, ¿sí? Entonces, vamos a marcar cuando yo encuentre dos operandos y un operador. En este caso tengo D y B son operandos y el producto es un operador. Acá tengo otros dos operandos y un operador. Y no encuentro más. Entonces, de esos que marqué los vamos a transformar en un subárbol, ¿sí? Que van a pasar a ser operandos. Entonces nos queda D, producto B, bajo este operando B, bajo el operador resta, bajo el operando C. Acá construyo este subárbol y bajo los otros elementos que no utilicé. De esta forma. ¿Sí? Y hacemos lo mismo ahora. Estos subárboles pasan a ser operandos. Entonces puedo marcar esos dos con este signo menos de resta, estos dos operandos con este operador división, y los otros los voy a bajar porque no los voy a utilizar. Entonces nos va a quedar este subárbol, ¿sí? Y acá nos va a quedar división C, producto A por B. Bajo la suma A, multiplicación D y la resta. Ahora puedo construir el subárbol con esos dos operandos y el signo más. Entonces pongo el más arriba, las dos ramas. Una que va a ser el signo menos, la resta, y otra la división. Entonces me queda por dB B. Y acá nos queda, sería así. Ahí nos queda, ¿sí? Y nos falta C. Ahí me queda el subárbol con esos dos operandos y el operador. Bajo A, bajo el producto D y la resta. Ahora puedo construir con todo este subárbol y A y la multiplicación otro subárbol. Eso lo vamos a hacer acá. Ponemos el producto, del lado derecho va a ir A y del lado izquierdo va a ir todo ese árbol. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Y por último nos queda D y el operador resta. Entonces vamos a conectar este árbol con D mediante la resta. Y nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? Ahí no se ve. Vamos a hacer así.
resta y d acá. Y ahí queda terminado el árbol binario completo.